En esta sección vamos a tratar los distintos tipos de reglas ortográficas y sus fundamentos. Antes de nada conviene que definamos el concepto de regla ortográfica. Y en este sentido Martínez de Sousa nos propone que una regla ortográfica es la formulación de un procedimiento que representa la escritura correcta de la lengua y del que se excluyen las excepciones. Existen dos tipos de reglas ortográficas, las reglas generales y las reglas particulares. Las reglas generales son las que se refieren a un ámbito general de la escritura, mientras que las reglas particulares afectan a la escritura correcta de palabras concretas. Por poner un ejemplo de cada una de ellas, podemos decir que una regla general sería afirmar que el fonema bilabial oclusivo sonoro oral se representa en nuestra lengua con las letras B, V o W, mientras que una regla particular sería la que afirma que barro se escribe con B, vaso se escribe con V y wagneriano se escribe con W. Las reglas particulares pueden plantear dificultades para los hablantes, sobre todo cuando existen diferentes alternativas ortográficas para representar un mismo fonema. Para evitar estas dudas surgen lo que se denominan pautas didácticas, como la que nos dice que los verbos terminados en vir se escriben con B, excepto hervir, servir y vivir, así como sus compuestos y derivados. Pero esto no sería ni una regla general, ni tampoco una regla particular, sino una inferencia inductiva con fines didácticos. Si hacemos un poco de historia, podemos decir que las reglas ortográficas existen desde la fundación de la Real Academia, en el año 1713, pero al principio solo tenían un carácter orientativo y fueron muy discutidas e incluso no fueron seguidas por muchos hablantes. Sin embargo, a partir del año 1844, con la aprobación por parte de la reina Isabel II del Prontuario de Ortografía de la Lengua Castellana, ya adoptan un carácter de obligatoriedad. La finalidad de este prontuario era que se enseñara la misma ortografía en todos los centros escolares. También es muy importante la ortografía para preservar la unidad de nuestro idioma, hablado por cerca de 500 millones de personas. De lo contrario, sería prácticamente imposible la comunicación entre personas con diversas pronunciaciones en función del lugar en el que viven. No podemos olvidarnos la gran extensión de nuestro idioma en diversos países en todo el mundo. Esto no significa, sin embargo, que los hablantes no podamos discrepar de aquellas normas que resulten ambiguas o erróneas, de manera que desobedecer a las normas ambiguas o incorrectas no supone un desvío de la ortografía, sino más bien un estímulo para su mejora. La fijación de las reglas ortográficas ha venido determinada por tres principios o criterios, que son la pronunciación, la etimología y el uso, y al que habría que añadir un cuarto criterio que sería el más importante de todos, y en este caso sería el de la unidad. Y vamos a ver a continuación en qué consiste cada uno de ellos, teniendo en cuenta su evolución a lo largo de la historia. El criterio de la pronunciación, o también llamado criterio fonetista, es el que surge en los inicios de la lengua española. Y esto es muy comprensible si tenemos en cuenta que el español pretendía diferenciarse de su lengua matriz, el latín. Y para ello, la forma correcta de escribir las palabras vendrá determinada por la manera en la que se pronunciaban, como podemos observar en las aportaciones de Alfonso X el Sabio. Sin embargo, con el tiempo este criterio no será válido, sobre todo cuando el español se extiende por América, porque allí existirán diversas pronunciaciones y respetar el criterio fonetista implicaría aumentar el número de grafías para respetar las distintas pronunciaciones. Y este hecho ha propiciado uno de los principales problemas de nuestra ortografía, que es el de la falta de correspondencia entre lo que decimos y lo que escribimos. Aún así, no conviene olvidar que el español es una de las lenguas más fieles entre lo que se dice y lo que se escribe. El criterio etimologista consiste en respetar la escritura de las palabras como era en su lengua origen,
aunque actualmente no se pronuncie así, como podemos observar en algunos grupos consonánticos, como por ejemplo en el grupo PS, en palabras como psicología, que se puede escribir con P inicial, aunque no pronunciamos psicología. Asimismo, también lo observamos en la letra H, en palabras como harina, porque en su lengua materna, en su lengua original, como es el latín, se escribía con F inicial, farina. Sin embargo, hay casos de la H en los que se producen contradicciones, ya que se ha introducido una H, aunque en su lengua originaria no existiera, como ocurre, por ejemplo, en sabiondo o en el adverbio ahora. O al contrario, se ha quitado la H, aunque en su lengua matriz sí la tuviera, como ocurre con el mástil de las banderas, la palabra asta. Por encima de los criterios anteriores, y al que deben supeditarse todos ellos, estaría el criterio de unidad, cuya finalidad no es otra que la de preservar la unidad del idioma, y que entra en muchas ocasiones en colisión con el criterio del uso, que como hemos dicho antes, pretende ser la tendencia actual. Pongamos un ejemplo de ello. Aunque la mayoría de los hispanohablantes son seseantes, nadie escribe cine con S, ni zapato con S, y caballo lo escribimos con elle, aunque casi nadie pronuncie caballo. ¿Por qué hacemos esto? Pues por el principio de unidad, y no por el principio del uso. De manera que si escribiéramos como hablamos, habría diferentes maneras de escribir una misma palabra, con lo cual la comunicación escrita se dificultaría. Por lo tanto, es conveniente preservar las reglas que hasta ahora nos han permitido comunicarnos por escrito y no nos ha ido del todo mal. Por lo tanto, el criterio de la unidad lo que pretende es dejar como está lo que hasta ahora nos ha ido bien.